aprender a elegir dentro de los productos empacados, ¿verdad? ¿Cuáles son las opciones más saludables? Sabemos que hay muchísimas opciones naturales, ¿verdad? Que son las más convenientes, por ejemplo, frutas, vegetales, las comidas regulares, ¿verdad? De las verduras y todo esto. Entonces, obviamente sabemos que esos son alimentos que debemos consumir naturalmente y bien. Sin embargo, hay muchísimas oportunidades durante nuestra vida de que tenemos que consumir alimentos que sean empacados. ¿Y qué es la idea? Pues aprender a elegirlos de manera más adecuada, ¿ok? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo qué es la importancia de esto. Vamos a ver cómo en niveles, digamos, en partes de la etiqueta, primero las porciones, lo que nos dice las porciones, lo que nos dice la cantidad de grasas, vamos a ver la cantidad de carbohidratos que nos presentan, vamos a ver las vitaminas y minerales que nos reportan ahí y cosas muy importantes que a veces no tomamos en cuenta, como los ingredientes y la declaración de estos ingredientes, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo varios temas. Ok. Importancia de la lectura de etiquetas. Número uno, pues conocer y evaluar la composición nutricional del alimento que estamos consumiendo. La mayoría de las veces comemos alimentos que ni siquiera tenemos idea de qué tienen, si son una harina, si son proteína, si tienen vitaminas, si tienen minerales. Y la idea es saber qué es lo que yo me estoy comiendo que está empacado en ese paquetito, ¿ok? Si yo soy alérgica a algo, algún ingrediente, algún componente, a algo, esta es la mejor manera de yo estar enterada de qué estoy comiendo y que no me presente ninguna reacción, ninguna alergia, ningún malestar. Entonces vamos a tener una parte muy importante de pues saber, ¿verdad? ¿Qué estoy consumiendo de ingredientes que no me afecten a mi salud? Y pues obviamente pues ayudarse a tomar las decisiones informadas y correctas a la hora de elegir alimentos. Especialmente pasa mucho en el supermercado, pues tenemos muchísimas opciones y no sabemos cuáles son las más adecuadas. Esto es lo que nos va a ayudar a elegir adecuadamente y no pues consumir más cosas de las que no deberíamos, ¿verdad? Usualmente, ¿qué alimentos revisamos la etiqueta? ¿Verdad? Pues no vamos a revisar la etiqueta del, qué sé yo, del arroz, porque sabemos que es arroz, ¿verdad? No tiene nada extra, vaya a variarlo de un arroz a otro. Lo único que vamos a ver, pues, es la calidad de ese arroz en cuanto al grano, pero eso no, la etiqueta no nos va a decir nada. Vamos a ver cosas más más relevantes para saber la información la información nos dé más. em, Pues más datos importantes. Y usualmente, ¿qué es eso? Muchos snacks, ¿ok? Entonces, por ejemplo, galletas, todo lo que son snacks, palitos, barritas, todo ese tipo de cosas que son de picar o de media tarde, de media mañana, pues eso es muy importante ver la etiqueta. Los refrescos es sumamente importante, ¿verdad? Ustedes saben que las gaseosas pues tienen cierta cantidad de azúcar, pero resulta que la gente se compra un fresco que es natural y resulta que es un té frío que tiene, pues puede tener igual cantidad de azúcar o incluso más. Entonces es importante verlo. Tenemos lo que son yogures, que a veces pues pensamos y tenemos la noción de que son sumamente saludables y pues algunos hay muy altos en grasa o muy altos en azúcar o tienen algunas cosas que no debería tener, ¿verdad? Entonces eso es otra cosa. Las chips, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas usualmente vienen altos en grasa, altos en sal. Tenemos que fijarnos en eso. Y pues obviamente los dulces, los chocolates, las reposterías que vienen empacadas, todo ese tipo de cosas, pues es bueno revisar qué estamos consumiendo. ¿Y qué nos da el empaque? Primero que nada, el empaque nos da obviamente lo que es la tabla nutricional, que vamos a aprender mucho de eso y la mayoría de lo que vamos a hablar va a estar enfocado en qué nos dice esa tabla nutricional, ese montón de números y nombres que a veces no sabemos, pero también información que pues tienen los empaques al frente y declaraciones, le llamamos información frontal y declaraciones, que a veces pues nos da un resumen de lo que dice ahí atrás, ¿verdad? O incluso puede decirnos algo y atrás dice otra cosa muy distinta, ¿verdad? Entonces, pues em, vamos a aprender a identificar esos puntos importantes para que no nos vayamos engañados, ¿verdad? Número uno, y para que sepamos que estamos consumiendo, ¿ok? Entonces vamos a empezar.
Vamos a empezar por la etiqueta. Y la primera parte de lo que vamos a ver, y vamos a ir de arriba a abajo en la etiqueta, y si alguno tiene una etiqueta por ahí de alguna galleta o alguna cosa, es bueno que se ayude con eso. Vamos a empezar por esto. Ok, entonces lo primero que vamos a ver aquí arriba es el tamaño de porción y la cantidad de porciones. Y esto es algo que usualmente la gente ignora, ¿verdad? Primero que nada ven calorías o ven algo más por ahí y hasta después, ¿verdad? O a veces nunca se fijan en el tamaño de la porción que deberían estar consumiendo, ¿ok? Entonces, primero que nada, el tamaño de porción es la cantidad recomendada a consumir de un producto. Es decir, nos dice cuánta cantidad tenemos que consumir de eso que está en el empaque, ya sea 2 galletas o el empaque completo o tanta cantidad de palitos o tantos chips, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces vemos que la cantidad de porciones por empaque, que son la cantidad de porciones que contiene la totalidad del empaque, son más, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Resulta que yo vine y me comí un tubo de estos de galletas y me lo comí completo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ahí hay un montón de porciones, incluso puede haber varias porciones, y resulta que la porción eran 2, 3 galletas. Entonces me comí, tomemos el ejemplo de esta etiqueta, 7,5 porciones que traía el empaque. Pues, ¿qué es lo que pasa aquí? Todas las declaraciones que están ahí abajo de cantidad de grasa, de cantidad de azúcar, de cantidad de colesterol, están dados solamente en una porción. Si nos comemos todo el empaque, podríamos estar consumiendo más porciones de las adecuadas. Por eso es tan importante fijarse en la cantidad de porciones por empaque y saber cuál es el tamaño de porción que yo debería consumir. Usualmente este tamaño de porción está dado en gramos, ¿verdad? Pues como ven aquí, pero también está dado en medida mucho más sencilla. Qué sé yo, media taza, una cucharada, o la cantidad de palitos, como les digo, la cantidad de galletas, que lo hacen más fácil para mí saber cuánto debería comer. ¿Ok? Ahora, ¿qué es usualmente lo primero que ve la gente en una etiqueta? Cantidad de calorías. Pues yo es lo que menos veo. ¿Por qué? ¿Alguno sabrá cuántas calorías debería consumir en una merienda o una galleta? No, ¿verdad? Porque cada persona debe consumir una cantidad de calorías distinta por nuestro cuerpo, por nuestra manera de hacer ejercicios o de nuestra energía que ocupamos. Entonces no es relevante para mí ver cuántas calorías tendría un producto, sino lo que yo necesito ver es la calidad de esas calorías. ¿Y cómo lo voy a ver? Con lo que está abajo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Ahí es cuando yo me doy cuenta de la calidad de esas calorías que yo tengo en ese empaque, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí grasas y ustedes ven que hay un montón de nombres sobre grasas. Primero que nada veo la grasa total, ¿ok? Grasa total es importante verificar esa calidad también. ¿Por qué? Esto de ahí abajo es el desglose de esa grasa. No significa que yo sumo 7,0 más 2,2 más 1. No, todo eso va a sumar 7, ¿ok? Entonces, primero veo la grasa saturada y grasa trans. Esas son grasas que son malas, ¿no? Entonces vamos a buscar en ese empaque que la menor cantidad de esa grasa total sea grasa mala o grasa saturada, ¿ok? Esas son consideradas no saludables, nos aumentan el colesterol, se nos acumulan en las arterias, esa es la que no queremos, ¿ok? ¿Qué vamos a buscar en vez de eso? Que las grasas insaturadas, que son estas que ven aquí al lado, poliinsaturadas, monoinsaturadas o los ácidos grasos omega 3 y 6, esas son las grasas que buscamos, que si consumimos en moderación, nos aportan mejor, ¿verdad? La mejor calidad de la grasa. Entonces, ¿cuál es la recomendación con respecto a las grasas? Cuando yo veo una etiqueta, tengo que buscar. También vamos a ver el colesterol. El colesterol se recomienda buscar los niveles más bajos. Usualmente menos de 20 es lo adecuado. Entonces, pues si ven un alimento que tiene 200, 250 de colesterol, ya es demasiado, ¿ok? Usualmente vienen en niveles bajos, pero va a haber algunos
que van a tener niveles muy, muy altos. ¿Qué es usual? Los alimentos de origen animal, ¿ok? Entonces a esos hay que tenerles un poquito más de cuidado. ¿Cuál es la recomendación general de grasas? La recomendación es buscar productos de aproximadamente 5 gramos, por ejemplo, aquí ven 7 gramos más o menos, aproximadamente 5 gramos, 6 gramos por ahí, pero ¿qué voy a buscar de esas grasas? Que las grasas en su mayoría sean las insaturadas, o sea, las grasas buenas, y en menor cantidad las saturadas, ¿ok? Entonces, si yo veo, por ejemplo, una galleta que tiene 5 gramos de grasa y de esos 4 son saturadas, pues obviamente esa galleta no va a ser tan adecuada. Pero si yo veo una galleta que tal vez tiene 6 gramos de grasa, solamente uno de grasa mala y el resto de grasas muy buenas, pues voy a preferir ese producto, ¿verdad? La calidad de esas grasas va a ser mucho mejor, ¿ok? Vamos con un punto muy buscado en los productos empacados, ¿ok? Los carbohidratos. Al igual que las calorías, al igual que la grasa, yo necesito ver que esos carbohidratos sean de buena calidad. Aquí no es la cuestión de restringirse y buscar las cosas que tengan lo más bajo, sino más bien buscar las cosas que tengan mejor calidad. Y usualmente, ¿qué es lo que se desglosa por acá? Acá se desglosa, número uno, perdón, se me puso la pantalla aquí, número uno, fibra y número dos, azúcar. De una necesitamos más y de una necesitamos menos. Yo creo que ustedes pueden saber cuál necesitamos más y cuál menos, ¿ok? Entonces, de nada me sirve a mí ver la cantidad de carbohidratos totales si no me fijo en ese desglose, ¿ok? Entonces, carbohidratos. Importante, como les digo, fijarse en la calidad más que en la cantidad, ¿ok? Vamos con la fibra. Obviamente la fibra pues aporta una mayor sensación de saciedad, aporta una mejor salud digestiva, aporta mayores beneficios, me voy a sentir más lleno, me voy a sentir mejor, ¿ok? Entonces, ¿qué andamos buscando? La mayor cantidad posible de fibra. Usualmente en algunos productos lo podemos ver desglosado entre fibra soluble e insoluble. Entonces se vería aquí abajo pues un desglose más de fibra soluble e insoluble. No nos interesa tanto ver cuánta fibra soluble e insoluble tiene, nada más cuánta cantidad de fibra tengo, ¿ok? Y después vienen los azúcares. ¿Qué es lo que pasa con el azúcar? Pues obviamente no es tan importante para nosotros el azúcar en un producto, es algo de lo que podemos sobrevivir sin ello. Entonces, su consumo en exceso, pues obviamente va a generar daños importantes, ¿verdad? Aumento del azúcar en sangre, llevar a las personas a diabetes, se puede acumular, convertirse en grasa, todas esas cosas las estamos evitando. Ojo, no significa que el azúcar es satanizada y deberíamos consumir cero siempre, sino que deberíamos consumir en cantidades normales y decentes, ¿verdad? Poquita cantidad, no excesiva. ¿Cuál es la recomendación entonces en el caso de carbohidratos? La recomendación es alimentos, número uno, con un alto contenido de fibra, ojalá 2.5 o un poquito más, ¿verdad? En el caso de que pues podamos encontrar un producto que tenga 3, 4, 5 gramos de fibra, pues es sumamente bueno. Y vamos a buscar que tengan poca cantidad de azúcar o si encontramos sin azúcar, ¿verdad? ¿Qué es el rango que andamos buscando de azúcar? 5 gramos o menos. Creo que es fácil para que se acuerden por qué. Porque el azúcar y la grasa vamos buscando 5 gramos por ahí o menos, ¿ok? Entonces, pues no, yo creo que es más fácil acordarse de un solo número para ambos. Obviamente, ¿qué es lo que pasa si encontramos productos sin azúcar? Obviamente, pues tienden a tener edulcorantes, ¿verdad? Si son dulces y son sin azúcar, pues van a tener algún edulcorante de algún tipo. Es decisión propia si uno prefiere consumir edulcorantes o prefiere consumir mejor nada más bajas cantidades de azúcar. ¿Qué es el problema de los edulcorantes? Bueno, si consumimos edulcorantes que son de origen químico, podría eventualmente generarlos algún problema digestivo. Preferir los edulcorantes de origen natural como la stevia, ¿ok?
Después de todos los carbohidratos, vienen por ahí una parte que son vitaminas y minerales. Lo tenemos dividido en dos lugares. Tenemos el sodio por acá, que ese lo andamos buscando en menor cantidad. ¿Por qué? Bueno, el sodio, si se consume en exceso, aumenta el riesgo de padecer presión arterial alta, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. eh, Ustedes saben que, por ejemplo, la hipertensión arterial y las enfermedades cardíacas en general son la causa de muerte número uno en Costa Rica. E incluso yo creo que ya se está acercando a la causa de muerte número uno en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? No andamos buscando que si yo ya soy hipertensa, voy a necesitar restringir el sodio, sino que prevenir, ¿verdad? Llegar a ese punto de, pues, tener presión arterial alta o tener alguna enfermedad del corazón o tener un infarto, alguna de estas cosas. Entonces, ¿qué andamos buscando con el sodio? Ahorita vemos más o menos la cantidad. Tenemos vitaminas y minerales aquí abajo. ¿Cuáles son las vitaminas que vienen declaradas acá? Usualmente las que, por ejemplo, el país sienta que hay una deficiencia en la población, ¿verdad? Entonces, pues usualmente en nuestro país viene vitamina A, vitamina C, calcio y hierro, que tienden a tener una menor cantidad en nuestra población. Usualmente no andamos buscando algo que tenga cierta cantidad de vitamina A o necesito cumplir un requerimiento de vitamina C, sino que pues es algo que ignoramos usualmente. ¿Qué es lo que les digo yo? Pues no lo veamos tanto, pero sí podemos saber que si una vitamina o un mineral es fuente, es porque tiene 10% de un valor diario. O sea, si yo tengo aquí que el hierro tiene 10%, significa que es fuente de hierro, ¿verdad? Y me está cubriendo un requerimiento bastante alto de ese mineral, ¿ok? Entonces, pues es algo que, como para saber un poco. En algunas etiquetas viene el potasio, sin embargo, es algo que no controlamos tanto, no es algo que presente algún problema muy, muy grave como lo presenta el sodio. Entonces, pues usualmente algunas personas ni siquiera lo agregan a la etiqueta. No hay problema. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto a vitaminas y minerales? Se recomienda escoger productos que no pasen de 400 miligramos de sodio, ¿verdad? 400 miligramos de sodio. Productos que tengan más de eso son sumamente dañinos. Les puedo dar algunos ejemplos. Usualmente las sopas de sobre, las famosas sopitas de tarrito que uno mete al microondas con agua, esas tienen una cantidad excesiva de sodio. Por ejemplo, van rondando los 900 o 1200 miligramos de sodio, que eso es casi el requerimiento de un solo día completo en una sola comida. Sino que andamos buscando esos que sean un poquito más bajos, ¿verdad? Podríamos hablar incluso de un rango de menor de 200 miligramos y si queremos ser más estrictos, pues menos de 140 miligramos, ¿ok? Em, Eso usualmente, como les digo, pues le dicen mucho a las personas que padecen de hipertensión. Sin embargo, nosotros podemos irnos cuidando un poco con respecto a eso, evitar las cosas excesivamente saladas, evitar que los enlatados, pues lavar lo que viene enlatado, por ejemplo, qué sé yo, los hongos o los garbanzos, todo ese tipo de cosas, pues darles una enjuagadita porque ese líquido que viene ahí es muy, muy alto en sodio. Evitar estas sopas que les digo, ¿verdad? Vamos a ayudar a que pues consumamos un poquitito menos de sodio y no tengamos esos problemas. Y obviamente pues en cuanto a vitaminas, siempre es bueno consumir un alimento que tenga sea fuente de vitamina. Sin embargo, para mí es más importante que ustedes lo consuman de las frutas y vegetales, ¿verdad? Más natural. Tenemos una parte importante que son los ingredientes y las declaraciones. Ya nos salimos de toda esta etiqueta, ¿verdad? Ya vimos toda la información, vimos cuánta energía tiene, no es tan importante la energía, vemos la grasa, vemos la fibra, vemos el azúcar. Ok, pero hay otras cosas por ahí. Bueno, número uno, algo que debería haber uno y a veces no se acuerda, ¿verdad? Es la fecha de vencimiento. Eso es algo importante. Tratar de no consumir alimentos vencidos es algo que a veces pasa y la gente no nota, ¿verdad? Y compra alimentos vencidos en los supermercados. Entonces, fíjense en la fecha de vencimiento. Y tenemos los ingredientes y las declaraciones. Número uno, ingredientes. Los ingredientes en la parte de atrás
se encuentran en orden descendente de peso. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer ingrediente que está en la lista es el que hay en mayor cantidad, ¿ok? Y obviamente pues el último es el que hay en menos cantidad, ¿ok? Y ahí va como en orden descendiente. ¿Qué es lo que andamos buscando? Si yo encuentro un producto que el primer ingrediente es azúcar, ya ahí hay un problema, ¿verdad? Porque tiene una mayor cantidad de azúcar con respecto al resto de los alimentos. Por ejemplo, si vemos una galleta que tiene de primer ingrediente azúcar, pues no es lo más adecuado, ¿ok? Entonces, ¿qué recomendamos? Verificar los tres primeros ingredientes, prefiriendo que no sean grasa ni azúcar, ¿verdad? Em, Porque obviamente buscamos que sea la menor cantidad de estos nutrientes, ¿ok? Hay nombres diferentes a la grasa y el azúcar que a veces no nos damos cuenta, eh, que declaran de manera distinta, ¿verdad? Entonces declaran, qué sé yo, en el azúcar, uno muy, muy popular, jarabe de maíz alto en fructosa. Entonces, si ustedes ven eso de primer ingrediente, pues dicen, no dice azúcar, ¿verdad? Pues resulta que es un ingrediente que es sumamente dañino y es muy alto en azúcar. Nada más que tiene otro nombre. Entonces, buscar jarabe de maíz alto en fructosa, fructosa, caramelo, ese tipo de nombres, ¿verdad? Que son pues una manera distinta de llamar el azúcar. Sacarosa también le dicen. Esos son nombres distintos. En la grasa, dice grasa, grasa vegetal, manteca, ¿verdad? Todo ese tipo de nombres que pues es una manera distinta de, no me dicen grasa, nada más me dicen grasa de otro nombre, ¿verdad? Fijarnos en eso. Gracias. Como les digo, al frente usualmente vienen resumen de las cosas que se declaran en la parte de atrás. Y entonces llega un alimento que dice light o reducido o menos. Y estos se volvieron muy, muy populares en un tiempo. Em, yo veo light, inmediatamente digo, perfecto, voy a comprar este alimento light, voy a echarlo. Y resulta que puedo comer en gran cantidad porque es light, ¿verdad? ¿Y qué significa light? ¿Verdad? A veces pensamos que es que no tiene ese nutriente que dice. Pues debemos de fijarnos bien. Light significa que tiene 25% menos de algún nutriente, ¿ok? ¿Cuáles nutrientes usualmente? Calorías, azúcar, grasa o colesterol. Ellos tienen que declarar por ahí cuál de esos es el que tiene 25% menos o más porcentaje incluso. Entonces, ¿qué significa? No significa que no tengo calorías, no tengo azúcar, no tengo grasa o no tengo colesterol. Significa que nada más tengo 25% menos, pero 25% menos con respecto a qué. Usualmente eso se compara con un alimento de referencia, ¿verdad? ¿Qué tiene que ser? Pues obviamente un alimento que sea parecido, ¿verdad? Yo no puedo comparar qué sé yo, una bolsa de palitos con unas galletas porque tienen pues, perfiles muy distintos. Entonces los comparamos con cosas similares. ¿Qué es lo que pasa? Les pongo aquí el ejemplo de nosotros, ¿ok? Tenemos aquí el Bisco Light, ¿verdad? Que aquí dice Light, ¿verdad? Es una versión Light. Y vamos a declarar que tenemos 50% menos que menos grasa, ¿verdad? Entonces ya ahí estamos diciendo qué nutriente tenemos menos, ¿ok? ¿Ok? Con respecto a la grasa, no tenemos que comparar con alguno. Entonces, por aquí arriba decimos cuál alimento lo comparamos. Ok, estamos comparando unas rosquillas de maíz bajas en grasa con respecto a nuestras rosquillas tradicionales. Y aquí es donde viene el detalle importante en los supermercados. Solo porque sea light no significa que está bien por detrás la etiqueta. Si yo, por ejemplo, comparo un alimento con otro que tiene muchísima cantidad de grasa y yo digo que tiene 50% menos, pues se ve que está genial. Pero si el alimento de referencia tiene 20 gramos de grasa, al final mi alimento que tiene 50% menos va a tener 10 gramos de grasa. Y eso sigue siendo un montón. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en los rosquillos tradicionales tenemos 6 gramos de grasa, que viendo más o menos lo que habíamos hablado de grasa, no está tan mal.
¿verdad? Está relativamente dentro del rango. Pues la versión light tiene 3 gramos de grasa. Entonces sí podemos decir, es menos cantidad, de verdad es bueno, entonces sí tiene una reducción que va a ser importante. Pero hay otros productos y otras marcas que pueden reportar esa reducción y resulta que al final igual tenemos 10 gramos de grasa. ¿Ok? Eso es lo importante. Otra cosa, no significa que porque dice light me puedo comer 5, 6, 7 porciones más. No, pues la idea es tener una reducción y comernos la porción sin necesidad de pues recurrir a más porciones porque la idea es que sea un alimento reducido, ¿verdad? Tenemos otras declaraciones donde vienen sin, libre de, sin lactosa, free, sugar free, sin azúcar, ¿verdad? ¿Qué significa esta declaración? La anterior significaba que tenía cierta cantidad menos, que era un 25%. En este caso, tiene una nula cantidad o nada de ese ingrediente o nutriente. Entonces, en ese caso, si estamos hablando de que es libre de grasas trans, libre de azúcar, libre de tal nutriente, ¿verdad? En ese caso sí sabemos que no tiene del todo, porque la declaración tiene que ser menos de 0.5. En ese caso es muy, muy clara. No hay rango para un engaño. Ahora, viene la declaración bajo en calorías, bajo en grasa, bajo en sodio, bajo en etcétera. Esto es muy parecido a los light, ¿verdad? Que dice bajo en, no significa que no tiene ese nutriente, sino que tiene poca cantidad, ¿ok? Sí tiene, pero en poca cantidad. ¿Qué es la diferencia entre bajo y reducido o light? Light, como ustedes saben, tiene 25% menos y listo. En cambio, bajo se rige bajo algún reglamento específico, que es un dato definido. Ejemplo, sabemos que los alimentos bajos en sodio van a tener menos de 140 miligramos, siempre. Entonces no hay engaños ahí. Si es bajo, es porque cumple un dato definido que me dice en la reglamentación. Ejemplo, pues el sodio, ¿verdad? Entonces sabemos que en ese caso no me están pues engañando un poquillo por ahí, ¿verdad? O no tengo que ser tan cuidadoso con lo que dice en la parte de atrás la etiqueta. Es un dato definido que si dice bajo, tiene bajo, ¿verdad? Tenemos un detalle importante que a veces pues confunde a la gente. Hay una cosa que se llama sin azúcares añadidos y hay otra cosa que dice sin azúcar. Como les dije ahora, que no tiene cantidad, nada de cantidad de azúcar. ¿Qué es la diferencia con esto? Y a nosotros nos pasa en unos productos. Resulta que sin azúcar añadido significa que yo no le echo ningún ingrediente que tenga azúcar. Sin embargo, si yo utilizo fruta o pulpas en los ingredientes, pues obviamente la fruta tiene cierta cantidad de azúcar natural que se llama fructosa. Eso no hay problema, ¿verdad? Son azúcares naturales de la fruta. Sin embargo, va a salir en la parte de atrás de la etiqueta 1 o 2 gramos de azúcar. Eso no debería asustarnos, pero tenemos que tener en cuenta la diferencia. Sin azúcar añadido, podría decir azúcar atrás, pero proviene de la fruta. Sin azúcar, cuando una etiqueta dice sin azúcar, tiene que decir cero, ¿ok? Cero cantidad de azúcar en la parte de atrás, en la etiqueta. Eso significa que nada de los ingredientes está aportando ni 1 gramo de azúcar. ¿Ok? Esto es importante para ver en la cuestión de las etiquetas al frente. Y ahora, pues, esto es parecido a lo que vimos de las vitaminas y minerales. Si un alimento es fuente de, no se restringe solamente a vitaminas y minerales, sino, pues, nutrientes como la fibra, contiene 10% de la porción o cierta cantidad en gramos, usualmente lo vemos 10%. 10% de la cantidad de fibra por porción. Eso está al ladito, ¿verdad? Y si es excelente fuente de, pues va a tener el doble, ¿verdad? Usualmente pues va a venir 20% en el ladito o 25 o 27, ¿verdad? Va a ser excelente fuente de algo, ¿verdad? Si yo veo que, por ejemplo, el hierro tiene 25% de hierro, pues sabemos que es excelente fuente de hierro.
¿verdad? Esto es algo como para saber qué nos están diciendo esos sellitos. Para mí es importante que la gente sepa que obviamente no hay un producto perfecto. ¿Qué significa esto? Yo no voy a irme con todos estos rangos que yo les dije y ir a buscar el producto perfecto que cumpla, que tenga menos de 5 gramos de azúcar, que tenga menos de 140 miligramos de sodio, que tenga todo en cero. ¿Por qué? Porque se van a volver locos, ¿ok? Cuesta mucho encontrar un alimento perfecto. ¿Qué nos vamos a fijar en un alimento? ¿Ok? Ahí prácticamente todos se los dije, pero usualmente pues la gente se me pierde un poco porque es mucha información, pero al final yo les hago un resumen. Obviamente hay que ver el tamaño de porción cuando como, eso es básico, ¿verdad? Pero ¿qué ingredientes vamos a ver? Cantidad de grasa, cantidad de azúcar y cantidad de fibra. Para mí, con estos tres nutrientes y ver que sean en las cantidades y en la calidad adecuada, ya podemos tener la noción para elegir un alimento adecuado. Si yo veo mucha cantidad de azúcar, o si veo poca cantidad de fibra, o si veo mucha cantidad de grasa que sea mala, ya con esas tres cositas, yo me puedo fijar y sin durar 20 minutos viendo una etiqueta en el supermercado, puedo saber y elegir, mira, este galleta con respecto a la otra es mejor, ¿verdad? Em, no hay que complicarse. Yo sé que vienen muchos números y yo les di mucha información, pero la idea es hacerlo lo más sencillo posible. Primero aprender y después decir, priorizar. Fibra, azúcar y grasa son las tres cosas que debemos fijarnos sin necesidad de complicarnos demasiado. Las declaraciones del frente son muy útiles, ¿verdad? Como estábamos hablando de estas declaraciones que vemos aquí, son muy útiles, pero debemos siempre, si no tenemos mucha confianza, la etiqueta en la parte de atrás nunca nos va a mentir, ¿ok? Puede ser que algo me diga light, pero no es tan light. Entonces, ¿a qué me voy a referir? A la etiqueta en la parte de atrás, ¿ok? Y recuerden que es más importante la calidad de esas calorías que yo estoy consumiendo que la cantidad de calorías, ¿ok? Yo puedo tener un producto que tenga 120 calorías y otro de 90, pero resulta que ese de 90 no me da nada más que aire y grasa saturada. Y el otro de 120 pues me da mucha cantidad de fibra, me da grasas saludables. Entonces ahí viene la diferencia.